En nombre de la editorial, muchas gracias por venir a la presentación de Pluna, el riesgo de volar alto, del autor Sergio Antonio Herrera. Simplemente les voy a dar la presentación formal. Se trata de una investigación sobre Pluna, que hace foco en los últimos años de la gestión al mando de Matías Campiani, desde el 2007 al 2012, pero para ponerlo en contexto, digamos que hay que presentar al autor. Sergio Antonio Herrera es una persona que está hace mucho tiempo vinculada al tema del turismo y la aviación, es comunicador, dirige el Portal de América desde hace unos años y desde allí ha venido siguiendo el tema muy de cerca y además de un apasionado, ha intentado ir recopilando mucha información, verdaderamente acopió toneladas, digamos, de información, y este libro es un intento por reordenarla, recopilarla y bajar a tierra mucho de lo que se dice sobre la gestión de Pluna, pero pocas veces se baja realmente a tierra. Por eso creo que este libro tiene ese valor, el de la investigación y el de ser un autor que, si bien está muy metido en el tema, intenta tomar distancia y en los aspectos más calientes, que sin duda los tiene el libro, poder bajarlo a tierra, poner los pies sobre la tierra y dar un poco a cada cosa su justo valor. No es una tarea fácil, ha sido un libro de mucha transpiración y creo que vale la pena, va a ser un aporte muy importante, espero les guste y puedan recomendarlo. Bueno, tendría que haber dicho buenas noches, bienvenido. Hasta hoy no tenía idea cómo se vive un sueño. Parece que las cosas importantes en mi vida se dan en mayo. Un 3 conocí a mi señora, un 24 nos comprometimos, un 14 nos casamos, formamos una familia que para mí es un lujo, y quiere Dios que mi primer libro salga un 19 de mayo. Seguramente en 28 años de periodismo especializado, como dicen que es debo haber escrito textos que me hubiesen permitido sacar varios libros, pero nada se compara con hacer un libro, o el libro, como para mí es Toda la vida fui un lírico, un romántico, un soñador, y quizás por todo eso también creativo. Nunca me gustó copiar, ni siquiera en la escuela o en el liceo, porque era corto de vista y si quería copiar no llegaba. En mi lirismo y en mi fantasía había decidido que este libro lo escribía, lo editaba, lo mandaba a imprimir y lo distribuía, todo yo solo. Cuando veía que pasaba el tiempo y ni me acercaba a palparlo, pasaron dos cosas. Primero me asusté y pedí ayuda, y el amigo al que le pedí ayuda estaba complicado y demoró en confirmarme que podía y en pasar el presupuesto. Entonces del susto pasé al pánico, llamé a Cecilia Nicora, que anda por ahí, colaboradora del portal, que está en el mundo editorial, y el cabo que me tiró tenía un nombre, un apellido y un número telefónico. Así entré en contacto con Virginia Sandro, que anda por allí, que es la editora jefe de Penguin Random House, el grupo editorial propietario de este sello que ni en mis mejores fantasías hubiera podido soñar que mi primer libro podía salir por Editorial Sudamericana. Y la llamé, y en la llamada telefónica, que no debo haber hablado más de un minuto, dije las palabras libro, Pluna, Campiani, años, y enseguida me dijo, me interesa, hablamos cuando usted quiera. Y hablamos, y el 17 de febrero pasado firmé el contrato, y después apareció Mariana Zavala, que es esa chica que está allí, que fue la que ustedes escucharon primero. ¿Vieron en las películas cuando los autores dicen mi editora? Bueno, ella es mi editora. Mariana Zavala hizo que mi primer envío, que fue el 17 de marzo, en el cual le hice caso a todo el mundo y no opiné casi nada, y copié y pegué todo el trabajo anterior del Portal del Uruguay y del Portal de América. Y entonces ya me había advertido Virginia, miren que lo van a hacer escribir de nuevo.
Y cuando me devolvió el trabajo, el primero día de abril, tuve que reescribir casi todo el libro. Estamos hablando de abril, el mes pasado, ¿no? Y la diferencia entre lo que yo le mandé y lo que ahora salió es un libro, nada más, ni nada menos, es un libro. Nadie puede creer la docilidad que tuve con Mariana. Le dije a casi todo que sí. Muy poca cosa al final, creo que 2 o 3 cositas nada más fueron las que me resigné a no poner. Y tuve otras ayudas, la del equipo, especialmente la de Alejandro Espera, la de Eliseo Sequeira, pero también de la familia, por aguantarme, por alentarme, por tener que bancar los altibajos emocionales que produce un trabajo como ¿no? Hubo otros actores fundamentales, como Casi Media Pluna, a la que molesté de continuo durante un buen rato, y también de un amigo que es un gran tipo y que seguramente comprenderá que no le haya hecho caso en mucho de lo que me aconsejó. Era otro de los que me decía no opines, no opines, no opines, pero a quien sí tuve en cuenta en muchos pasajes del trabajo que hoy presentamos. Ese amigo le puso el nombre al libro y da la casualidad que fue quien me permitió entrar de lleno al mundo Pluna hace 7 años, cuando él era el asesor de comunicaciones. Estoy hablando de Alejandro Butler, director de Improfit. No fue fácil llegar a la página 302, como pueden imaginar. Si bien hubo mucha gente que colaboró y a quienes les agradezco con el alma, también hubo de la otra. Ninguno de los actores pertenecientes al gobierno quiso hablar para el libro. Estoy casi convencido que hubo una especie de, no sé si de orden interna o de acuerdo, en el cual se dijo, de Pluna no se habla con este señor, y fue una lástima. Fue una lástima porque podríamos haber enriquecido mucho el trabajo. Hubieron unas cuantas preguntas que yo hubiera querido hacer. En alguna parte del libro digo que me siento bastante especial. No debe haber muchos periodistas en el mundo que puedan decir que Mujica no le concedió una entrevista. Yo soy ese. Seguramente con este libro pasé a integrar oficialmente la lista de opositores. Todos quienes me conocen saben para qué lado pateo políticamente. No soy amanuense ni nunca lo fui, y mi voto, al igual que el de ustedes, vale mucho. Y me da todos los derechos, especialmente el de disentir y el de marcar posición en un tema que estudio de modo permanente y en el cual se ha hecho casi todo mal. Entremos de lleno en el asunto. La desaparición de Pluna. ¿Me acompañas? La lección que todos debemos aprender. Muy a nuestro pesar, Uruguay es un país muy dependiente, está lejos de los principales centros de poder e inserto geográficamente entre las 2 mayores potencias del subcontinente, Argentina y Brasil. Es por sí mismo un destino turístico atractivo, una plaza cultural de muy buen nivel, una plaza financiera interesante y, como pregona actualmente cada vez que viaja por el mundo el presidente Mujica, un muy buen lugar para vivir. Ese muy buen lugar para vivir tiene que ofrecer las condicionantes mínimas como para poder llegar a sus costas, ¿verdad? Vamos a compartir lo que llamamos la parábola del PDA. Comparemos al destino Uruguay con un gran centro comercial. ¿Lo hacemos? Imaginemos que somos una gigantesca superficie en la que ofrecemos góndolas repletas de opciones y vitrinas atrapantes con productos hechos acá. Misteriosamente, porque algún día alguien deberá explicar cómo se hace para llegar a esas cifras, el gran centro comercial Uruguay, 15 veces más chico que su similar argentino y 45 veces más chico que su similar brasileño, recaudaba cifras anuales, medidas en divisas por turismo, que no iban en proporción al tamaño. Ni por asomo al Uruguay ingresaba la 15ª parte de lo que entraba en el centro comercial argentino, ni tampoco la 45ª parte del ingreso del centro comercial brasileño. Ese gran centro comercial uruguayo recaudaba muchísimo más. Hasta hace poco sus ingresos representaban más del 40% del ingreso de los argentinos y poco menos del 40% de lo que recaudaban los brasileños. Es impactante esto.
Pero un mal día, el concesionario que tenía a su cargo las diferentes vías de acceso al gran centro comercial Uruguay se vio en dificultades para sostener activo el servicio y luego de idas y vueltas, pulseadas para ver quién era más fuerte o quién era el patrón de la vereda, el dueño del centro comercial sacó casi a patadas al concesionario que tenía muy mala prensa y dijo: ahora me encargo yo, vos te vas. La bravuconada le duró 20 días al dueño del centro comercial. Agobiado por las críticas y la presión de la opinión pública, a los 20 días de decirle al concesionario: o me devolvés los papeles o salís del país hecho tiritas, en un rapto de delirio dinamitó todas las vías de acceso y a partir de ese día, de ese infausto 5 de julio de 2012, para llegar al centro comercial Uruguay, los clientes más fieles deben transitar sorteando los escombros, tomando por calles laterales, a campo traviesa, mientras el que se suponía competidor del ex concesionario no se animó nunca a dar el gran paso ni a ganar terreno, o mejor dicho, ni a ganar cielos o aire, por plena incompetencia. Los vaqueanos son inútiles en la aviación comercial. En la aviación comercial no hay lugar para los vaqueanos. Es esta una actividad en la que predomina la precisión. Por algo es el medio de transporte más seguro del mundo. Todo requiere precisión, y no solamente si hablamos en términos operativos. Los márgenes que se manejan en este negocio son muy estrechos y es por eso que cualquier contingencia externa impacta en los resultados y en algunos casos decisivamente. Si todo sale bien, una aerolínea eficiente da resultados positivos. Si hay contingencias desfavorables, como las que explicaba Pipo hace un rato, si son de importancia, la misma aerolínea eficiente puede tener resultados negativos. El impacto generado por la desaparición de Pluna reafirma la teoría que mantenemos no pocos analistas de la actividad. Un país tan dependiente como Uruguay necesita imperiosamente una aerolínea nacional de referencia, no una de bandera, eso ya fue. Una empresa de este tipo es un instrumento idóneo para sostener la conectividad imprescindible. La llegada de turismo, la adecuación tarifaria y la imagen país en estos tiempos, que no es para nada poca cosa. Mal se puede evaluar entonces una empresa como era Pluna como si fuese una panadería, una tienda, un supermercado. No se la podía haber cerrado porque daba pérdida. Había que ver cómo era la cosa. Cuesta creerlo, pero uno de los hombres más capaces que tiene nuestra economía, como es el exministro Fernando Lorenzo, quien había hecho todo bien hasta Pluna. Igual que Astori. ¿Alguna vez escucharon a Astori decir me equivoqué? Por la aviación comercial, Astori tuvo que decir me equivoqué. No solamente tuvo que renunciar a su cargo Lorenzo, no solamente fue procesado por la justicia, sino que ve seriamente comprometido su futuro político por los errores cometidos con Pluna, y aún así sigue sin entender lo que pasó. Sigue defendiendo su accionar y argumentando que a Pluna había que cerrarla porque así lo indicaban sus balances. La otra gran explicación de la desaparición de Pluna pasa por la posición del ministro de Transporte. Mientras en el periodo anterior, don Víctor Rossi, que tuvo la gentileza de venir hasta aquí, fue un férreo defensor de la supervivencia de Pluna por los mismos motivos que nosotros detallamos. Enrique Pintado no pudo o no supo pelear igual que su antecesor, o lo que sería más complicado de explicar, no tuvo el mismo peso. Pero el principal responsable de la herejía cometida con Pluna, a nuestro entender, es el propio presidente Mujica. Créase o no, el gobierno uruguayo subestimó a la aviación comercial y, fiel al estilo del primer mandatario, enfrentó esta crisis con una pose de vaqueano incomprensible. Nunca se le pasó por la mente a nadie del gobierno contratar asesoramiento en aviación comercial, y así pasó lo que pasó. Hay quienes dicen que ya van más de 300 millones de dólares perdidos por el cierre de Pluna. Nosotros pensamos que cuando se pase la raya final, esa cifra va a crecer inexorablemente en términos reales, sin contabilizar el valor llave de la empresa y el lucro cesante. ¿Por qué este libro? Habiendo sido testigo de primera línea de la historia de los últimos 5 años de Pluna, nos pareció una obligación moral para con la actividad encarar este trabajo.
sabemos que molestamos con lo escrito a casi todos los sectores y a casi todos los entrevistados. Y estoy muy seguro que algunos que están acá, que han venido de Onda y han venido porque creen en lo que yo hago, se van a enojar conmigo cuando lean el libro. Gente de Pluna. A todos le dijimos nuestra idea, nuestra determinación de cara a este trabajo. Queríamos contar la verdad. Pluna, antes de Litigate, era cualquier cosa. La etapa de los últimos 5 años, empresarialmente, dejemos de lado los resultados y el final, empresarialmente no tuvo parangón. La única vez que... Acá se me salteó, no, estoy bien. La única vez que fui a Campanero, Campiani me dijo que con la prensa habían perdido y que para la defensa optaban por el más bajo perfil. Esas palabras confirmaron lo que yo venía deduciendo desde hacía mucho tiempo, que todos estábamos asistiendo a un relato que yo sabía que no era real. Este libro pretendo que sea un documento que a medida que pasen los años vaya tomando cada vez más significado y valor. O sea, en este momento el libro va a ser polémico. Ya dije, va a haber gente que se va a enojar conmigo. Pero estoy seguro que con el paso de los años van a entender al Negro Herrera. Sé que soy muy pretencioso, pero si hay algo que tengo claro es que más allá del lógico morbo e interés por saber lo que escribió alguien que vivió muy de cerca esta historia, muchos, después de leerlo, van a concluir con un veredicto pleno de uruguayés, típico del que las sabe todas, mirando al árbol y, como se dice en estas ocasiones, perdiéndose la oportunidad de mirar el bosque. En el relato general del caso Pluna hubo mucha ignorancia en la comunicación, pero también mucha intencionalidad. No se puede titular a 8 columnas que cierra Pluna con una deuda de 300 millones y no reflejar los activos. Título grande, cierra Pluna, deuda 300 millones. Y que no quedó nada. No se puede esconder sanciones por publicidad engañosa y por precios predatorios del competidor y ventilar cifras de deudas de Pluna con ANCAP todos los días. No se puede confundir 3 millones de dólares con 3 millones de pesos, como se confundió en un libro que salió antes que este. No se puede errarle por un año al relato de un hecho puntual trascendente como el charter a Venezuela de la Mutual de Jugadores, situando a Mujica como presidente electo cuando era senador y candidato pronto a encarar la lucha preelectoral. ¿A qué fue Mujica a Venezuela en un charter con la Mutual de Jugadores? No se puede hablar de varios bonos de 80.000 y 200.000 dólares que habrían cobrado los directores de Pluna y publicarlo después que la propia jueza de Los Santos, en su fallo, habla de un solo bono por 38.000 dólares. Hace poco más de un mes, un avión perteneciente a una aerolínea local, 16 minutos más tarde de despegar del aeroparque Jorge Newbery, debió aterrizar monomotor, en emergencia, en Ezeiza. Fue un sábado, el que empezaba Semana de Turismo, la última Semana de Turismo, el 12 de abril, y nadie se enteró. Hasta que la noticia llegó a nuestra mesa de trabajo el martes 15, chequeamos la información, gente de nuestro equipo en Argentina llamó al aeropuerto de Ezeiza y la respuesta fue: acá no hubo ningún incidente. El manto de silencio cubre las dos orillas. Mientras tanto, nosotros lográbamos en Montevideo la confirmación oficial. Nos dijeron oficialmente, sí es verdad, hubo una indicación de cabina y aterrizó monomotor en Ezeiza. Le dijimos a nuestro colaborador en Buenos Aires que llamara nuevamente a Ezeiza e invitara a la gente de seguridad que había respondido un rato antes, que no había pasado nada, que leyeran la nota ya colgada en el portal. Bueno, sí, hubo un incidente, bajó monomotor, pero no en emergencia, y no me rompas más las... Así fue la respuesta. Pero no solamente hubo ese incidente, en el mes y medio anterior había habido otros 3, y el derrame de combustible por el ala de un avión de la misma compañía que tuvo que abortar el decolaje en Guarulhos, avisado el capitán por un auxiliar de cabina que viajaba como traslado. Basados en nuestro artículo y con gruesos errores de interpretación, la noticia fue levantada por un periódico y por un canal de televisión como información secundaria y no pasó más nada.
Nosotros seguimos reclamando pronunciamiento oficial de la empresa o de las autoridades sin suerte. Es el día de hoy y nadie dice una palabra. Hace unos cuantos días que esa misma empresa trajo un Airbus 319, está en el aeropuerto de Carrasco y no hay ningún anuncio. ¿No es raro? Yo les propongo ahora que hagamos algo. Hagamos un pequeño ejercicio. Démosle paso a la fantasía. Situémonos en el primer semestre del 2012, en los titulares de los diarios, a ver si los recuerdan. Los titulares que hablaban de la interpelación a Pintado por parte de Moreira, del fideicomiso de los 30 millones del ING contra la Caja de Brasil, de los congestionamientos en Aeroparque, que decía hace un rato espera, de la necesidad de capitalizar, del sobrevuelo pertinaz y constante de López Mena alrededor de la torre ejecutiva, del quincho de Varela y de los medios de comunicación, anunciando una cosa un día y negándola al día siguiente, pero ahí siempre firme, sobrevolando, como cuando llegó a tener 26 rutas y 400 frecuencias semanales autorizadas. ¿Ustedes sabían? Hagamos de cuenta que las fallas continuadas y los al menos 2 aterrizajes en emergencia en ese primer semestre de 2012 hubieran sido de aviones de Pluna. Imaginen, fantaseen con los titulares de los diarios. Imaginen al senador Moreira frotándose las manos y llamando a la prensa. Imaginen al ministro Pintado otra vez interpelado. Imaginen todo eso. Primer semestre de 2012. Fallas de seguridad de los aviones de Pluna. Hagamos silencio 10 segundos. Imaginen. La aviación comercial, mis amigos, es la tumba de los cracks. O se la respeta o te mata. O se la entiende o se la procura entender o te deja en ridículo. Hay muchos ejemplos de los disparates comunicacionales cometidos en torno a la aviación comercial. Pero eso lo dejo para seguir incluyéndolo en los diferentes talleres a los que tengo la suerte que de vez en cuando me invitan a dar por ahí. Es una actividad muy compleja. Voy a cumplir en enero próximo 50 años en turismo. Antes de ser periodista fui agente de viajes, trabajé en una aerolínea, en empresas de ómnibus, fui guía. Hace solamente 8 años que decidí incursionar en el periodismo de aviación comercial y por suerte en esta sala tengo a varios testigos de lo que digo. A cada uno de ellos los he molido a preguntas y les he pedido que me revisara algunos artículos y les he pedido preguntas cuando me ha tocado entrevistar a algún peso pesado de la industria o que me expliquen qué es el APU y me desasnen con las libertades del aire, las cuales aún no me he aprendido del todo. No debo ser ejemplo de nada, pero le tengo pánico al ridículo, terror a equivocarme, y puedo jurar que más que por mí el pánico y el terror es por la profesión, y no solamente por la de periodista, sino por la de periodista especializado, como a pesar de mis quejas y mi desacuerdo me clasifican, ya que nunca recibí ni 2 minutos de capacitación. Más que respetar mi imagen, trato de blindar la del periodista especializado, aunque como muchos de ustedes saben, esa lucha la estoy dando también como otras en solitario y a contramano. La procesión y los estandartes van para allá y yo agarro para el otro lado. Y les puedo asegurar que mal no me va. Soy millonario en reconocimientos y me siento casi profeta en mi tierra. Es por eso que hoy les digo que estoy viviendo un sueño, que un grupo editorial como Penguin Random House, con su sello editorial sudamericana, apueste por un periodista de turismo y aviación comercial. Y del Uruguay. Es un hecho sin precedentes en la historia de la actividad. Mi primer libro es editado por uno de los grupos editoriales más importantes a nivel internacional. Eso es muy fuerte. Cuando me puse a trabajar en el libro a fines de 2012, había plena ebullición de las parodias de subasta, la fallida de septiembre, porque había nada más que 4 oferentes, ¿se acuerdan? Y la que se hizo en octubre cuando había uno solo. ¿Había? Entonces los amigos y la familia no podían entender cómo era que yo terminaba mi historia con el cierre de Pluna y un poquito más y no me metía en el culebrón de López Mena y en las subastas y en todo ese circo.
es que precisamente lo que yo quería contar era lo que nadie hasta ahora había contado a nivel popular. Ya bastante había contado en el portal y un poco en la radio, pero así a nivel masivo, como dispara un libro de investigación de este porte, no se había hecho. Quienes siguen mi trabajo cotidiano, esos miles de fieles lectores que uno tiene, y por lo que le agradezco a Dios, saben de lo que hablo, van a ser los menos sorprendidos por este trabajo, aunque tampoco conocían tantos documentos y tantos datos como los que conseguimos para el libro. La historia de los últimos 5 años de Pluna es el reino del contrasentido. Fue la empresa uruguaya más perjudicada por el gobierno argentino y la peor defendida por el gobierno uruguayo. Fue el agujero negro de la economía uruguaya durante toda la historia y a quienes posibilitaron el periodo en el cual el Estado no tuvo que poner un solo peso, los terminaron sacando poco menos que a patadas, quitándoles las acciones de modo poco ortodoxo. Pluna competía con aerolíneas argentinas en el 70% de sus rutas, Aerolíneas pagaba un 40% menos que Pluna el combustible que cargaba en Argentina y además era y es subsidiada por el gobierno de su país en cifras que llegaron a rondar los 3 millones de dólares diarios. En 2011 en Argentina, escuchen esto, en 2011 en Argentina entraron divisas por turismo en el orden de los 5.200 millones de dólares. Aerolíneas Argentinas en ese 2011 perdió 800 millones de dólares. Ese mismo 2011, a Uruguay por turismo entraron 2.200 millones de dólares. Pluna perdió 8 millones en 2011. Aerolíneas Argentinas sigue vivita y coleando, Pluna no está más. Esgrimiendo un absurdo argumento relacionado a juicios que podía trepar a los 3.500 millones de dólares, la cerraron. ¿Saben cuánto debía Varig cuando Varig quebró? O sea, ¿ustedes recuerdan las caras de Larrañaga y Bordaberry cuando salieron de la torre ejecutiva que fueron informados del tema de los juicios de Varig? Los rostros demudados. Les habían dicho que Pluna corría el riesgo de perder juicios por 3.500 millones de dólares. ¿Saben cuánto debía Varig cuando quebró? 2.300. La cuenta que sacaron fue, perdimos 2 juicios con 2 pilotos de Varig, $500.000 cada uno. $500.000 cada uno por 7.000 empleados que tenía Varig da 3.500 millones de dólares. Así no va. La cerraron, total, después declaramos en la prensa que la conectividad está recuperada y es palabra santa, todos lo creen. Total, después decimos que nos equivocamos, como dijo Astori. Nada menos que Astori, que nunca se equivoca, ¿no? Total, también después de cerrar Pluna decimos que los aviones valen 210 millones de dólares, como dijo Pintado. Enseguida que se fue Lidge dijo, no, debemos 137 millones, pero ahora los aviones valen 210. Vayan a buscarlos ahora, los 210. Ahora viene alguien con 60, 70 millones de dólares y se los lleva con los pajaritos de Cato y todo. ¿Vieron que casi no hablé de Campiani? Todo lo que tenía que decir de su gestión y de su persona está en el libro. ¿Vieron que hablé poco de López Mena? Hay mucho López Mena en el libro. En esta sala hay muchos testigos que hace muchos años que vengo machacando con el señor de los barcos y anunciando que cuando se le acabe la impunidad, se acaba su imperio. Y la impunidad ya la perdió. ¿Vieron que no hablé tanto de Mujica? Encabeza la nómina del eje del mal y la lista de aviación comercial La tumba de los cracks. Es un capítulo del libro. En uno de los capítulos. La historia se encargará de recordar eternamente que fue él quien cerró Pluna. Hay muchas formas de equivocarse en el poder y no necesariamente hace falta robar para perjudicar al Estado. Si, como muchos dicen ahora, Brecha incluido, el mismo semanario que un mes antes dijo que Campiani iba preso, dice que López Mena está complicado y que puede terminar preso, yo pregunto, ¿nadie va a evaluar la actuación del presidente? Todos los vimos espalda con López Mena. Todos le escuchamos asumir que la estrategia de Lorenzo y Caloia fue dictada por él. Entonces la pregunta mía es, ¿y? ¿Vieron que todos dicen que el gran ganador de esta historia es el senador Moreira? Voy a cerrar esta participación mía con el senador Moreira y con el cuento del pibe efecto.
Carlos Moreira fue clave para el cierre de Pluna, para pegarle en la quijada a Astori y su equipo y por esa vía al Frente Amplio. Pergeñó la historia del vaciamiento de Pluna, en la que Mujica compró y vino todo el desastre. Moreira jamás quiso recibir a Campiani. En una ocasión, en un evento, coincidieron y Campiani lo fue a saludar y lo encaró. Y Moreira le dijo, no se haga problema, no hay nada personal, esto es solo política. Moreira, que tuvo tanto celo en atacar a Campiani hasta salirse con la suya y convertirse para muchos en algo así como en el fiscal de la patria, no tuvo el mismo celo en denunciar lo que pasaba con López Mena, o al menos en pedirle a la justicia que se investigara su actuación por el Avala Cosmo. Yo sé de primera mano que la gente que presentó la denuncia por parte de Colonia Express, empresa a la que López Mena pretendió comprar, también a través de Calvo Sánchez, cosa que si hubiese logrado le habría significado ponerle el moño al monopolio del transporte fluvial en el Río de la Plata, le entregó en manos la misma documentación que me entregaron a mí, un mes antes que trascendiera en la prensa cuando lo dio el diario El País. A mí me pidieron que no lo diera hasta que el sector de La Rañaga, por intermedio de Carlos Moreira, lo tirara como una bomba a la opinión pública. Yo pregunté si estaban seguros que Moreira iba a hacer eso. No lo hizo. ¿Por qué el directorio del Partido Nacional no acompañó a Sergio Abreu cuando quiso denunciar penalmente a López Mena por el Avala Cosmo? ¿Por qué, a pesar de haberlo anunciado Abreu, no presentó igualmente la denuncia? O sea, por el momento Moreira sería el único ganador de este partido, ¿verdad? Les pido que se acuerden de mí cuando termine siendo el gran culpable junto con Mujica del cierre de Pluna. Me apresuro, no está en el guión, me apresuro a decirles, en el libro está muy claro, que Campiani y sus socios cometieron muchos errores. Es decir, esto es como los matrimonios. La culpa no es nunca de uno solo. Cometieron errores y algunos errores que costaron mucho dinero. Pero el principal error que cometieron fue el desconocimiento del entorno. O sea, llegaron siendo empresarios exitosos, pero porteños y soberbios. Entonces, todo el mundo, como decía hace un rato Alejandro Espera, estaba esperando para pegarles un garrotazo en la cabeza. Se inclinaron un poco y les pegaron el garrotazo. Pero digo, más allá de todo eso, la herejía que se ha cometido con el cierre de Pluna no tiene nada que ver con esto. Porque si el gobierno lo que quería era que no estuviera más Lidia y que no estuviera más Campiani, lo tendría que haber sacado como lo sacó el 15 de junio, pero después no hacer el desastre que hizo. Nos hizo quedar no solamente desconectados del mundo, no solamente con una imagen espantosa, sino afectando directamente a toda la industria, afectando al turismo, afectando a la economía, afectando a la cultura y afectando a la imagen del país y fundamentalmente la caja. A Pluna le cerraron, ustedes recordarán, yo estuve insistiendo mucho tiempo qué barato era el fideicomiso de los 30 millones de dólares. Era regalado ese fideicomiso. Bueno, yo les decía que iba a cerrar con el cuento del pibe efecto. Moreira es el ganador, ahora, ¿no? Ahora en fútbol picar la pelota es sinónimo de lo que hizo el loco Abreu contra Ghana en 2010, ¿verdad? Antiguamente los arqueros no podían caminar o correr con la pelota en sus manos como ahora dentro del área grande. Entonces, para arrimarse a la raya de la media luna, iban picando la pelota hasta llegar allí, la soltaban hacia adelante y le pegaban de aire. El pibe efecto, al que también le decían el negro, casualidad, y había nacido en el Barrio Sur, más casualidad, tenía un don muy especial, un estilo único. Jugaba de delantero y agarraba la pelota cerca del área y le pegaba de tal forma que a veces la globa rodeaba el área grande, iba hasta el banderín del córner, rebotaba y pasaba por encima del arco hasta el otro banderín y se elevaba y caía en el medio del área picando en un desnivel y se metía en el ángulo. Era un golazo. Las cosas que hacía el pibe efecto. Hasta que un día juegan la final del campeonato y llegan al final del tiempo reglamentario 0-0.
y al equipo del Pibe Efecto le dan un penal a favor. Entonces imaginen la locura, toda la hinchada ya disfrutando y imaginando por dónde pasaría la pelota antes de entrar al arco. El Pibe Efecto pateó y la pelota fue mansita en las manos del arquero. Todos se querían morir, los hinchas se querían morir, la hinchada contraria estallaba en carcajadas y el capitán del equipo, muy enojado, se paró al lado y le dijo: ¿qué te pasó, flojo? ¿Te asustaste? Sonriente, el Pibe Efecto le dijo: tranquilo, capitán, espera que el arquero la pique para sacar. Ignoro cuánto tiempo pasará, no importa, pero en la historia el senador Carlos Moreira quedará marcado como el gran fabulador que le vendió a Mujica la historia del vaciamiento, a tal punto que el presidente le fue a preguntar a su ídolo el que le habría dicho: cerrala que en un mes estoy volando de nuevo. Esperen a que el arquero la pique para sacar. Se los recomienda el Pibe Efecto. Muchas gracias.